El Buda de la risa, la leyenda de Budai, cuarta parte. Después de mucho caminar y caminar, Budai había llegado a la conclusión de que las mujeres aman más el perfume que el fuego y los hombres más el fuego que el perfume, sencillamente porque la naturaleza de las primeras consiste en inspirar y expandir, y la de los segundos en expirar y salir. Sin embargo, bastaba para que se le ocurriese comentar en alguna reunión esas ideas, para que ni unos ni otros, las mujeres o los hombres, estuvieran de acuerdo. Tú eres un pensador vagabundo, le decían. Te desprendes de tus pensamientos como la niebla de la tierra sobre la que ha llovido, la escama del pescado y la flor de su tallo. Cocina, trabaja del campo o cuece la cerámica y sabrás hasta qué punto la mujer sabe del fuego y el hombre de los aromas. Un día le llevaron a ver un dragón que dormía en una montaña. Al parecer había entrado allí durante una tormenta y rugía cada vez que el viento cruzaba el desfiladero que quedaba un poco más abajo. Tú, le preguntaron, que tan sabio pareces, dinos qué clase de dragón es el que está aquí y yace. Shilong el celeste, Li el mariano o Yao el palustre. Lo haré, respondió Budai, pero debo quedarme a meditar y a dormir aquí por lo menos 2 días, así que tendré hambre y seguramente sed. Acordaron proveerle de lo que necesitaba y la alejaron de su lado con una sonrisa de burla. A sabiendas de que la trampa en la que habían metido al viajero sería difícil de evadir. El hombre del saco de tela respiró con todas sus fuerzas y miró, de frente, la gran montaña que se erigía ante él. Después palpó la roca, el musgo, la fría y rugosa superficie en la que la gente veía las escamas del monstruo. Y le preguntaron, transcurrido el tiempo previsto, ¿a qué conclusión has llegado acerca del dragón? ¿Cuál es su origen? Este dragón es producto de vuestra imaginación, sonrió Budai. Habéis decidido que vive aquí para prestigiar la zona. Un buen golpe de mi bastón bastaría para que huyesen convertidos en cientos de miles de hormigas. Le pareció tan gracioso lo que decía que le señalaron con el índice mofándose de él. Pero dejó de hacerles gracia cuando, tras el golpe que Budai dio en la base de la roca, en la que un día antes había individualizado un hormiguero, una caravana de insectos negros salió de la luz alarmada por la vibración. Si una historia se transforma en otra, rió el vagabundo. La primera le cede la mitad de su fuerza a la segunda, y ambos revelan la elasticidad de la imaginación. Observando que Budai no era tan tonto como simulaba parecer, le consultaron sobre la calumnia de la que el pueblo era objeto. Nos desprecian y no sabemos por qué, explicaron. Nos rechazan y no comprendemos la causa, hablan mal de nosotros y no creemos haber hecho nada para merecer esta actitud. La calumnia, dijo Budai, es tan difícil de erradicar como la envidia y casi siempre es su hermana gemela. Creímos que, siendo generosos con ellos, los del pueblo de Anjin prosiguieron, agasajándoles y celebrando su mera existencia, cambiaríamos su manera de pensar, pero no ha sido así. Lo que el oído no oye, el corazón no acusa, dijo Budai. Pero es imposible no oírlos, lo aclararon. Nos cruzamos en el campo, participamos en las mismas ferias, canalizamos el mismo río. ¿Debemos calumniar nosotros acaso? ¿Debemos devolver desprecio por desprecio? El rechazo posee una fuerza más poderosa que el aprecio, dijo el hombre del saco. Haced pues un dique con él. Cuando el agua de las emociones está debidamente distribuida en acequias y canales, siempre se encuentra su destino. Se ofreció como mediador y le preguntaron a cambio de qué. Os cobraré, respondió Budai, con la mejor seta del bosque que podáis darme. Despidiéndose sin confesar lo que se proponía hacer, el hombre de saco de tela llegó a Anjin, el pueblo de los calumniadores. Buscó un punto bien visible y exclamó en voz alta: «¿Qué sueños más hermosos me han regalado en el poblado vecino? ¡Qué bondad la de sus gentes!». Siguiendo la estela de su voz, pronto vinieron los interesados por las virtudes de la seta fragante y gruesa. Nunca nos dijeron que tenían semejante maravilla. ¿Cómo comentó uno de los principales de Anjin?
¿Iremos a verles para pedirles que nos vendan unas cuantas? Pues que sí, puede que no, sonrió Budai. Puede que accedan a compartir este tesoro con vosotros o puede que no. ¿De qué depende?, le interrogaron. ¿De verdad queréis saberlo? Sí, dijeron al unísono. Si despreciamos la más sencilla realidad de otros, insinuó Budai, ¿cómo podemos pretender tener acceso a sus más bellos sueños? Los días y los meses, los momentos claros y los oscuros transcurrían en la vida de Budai, sin que éste separara lo mejor de lo peor. Su existencia era una aventura singular desde el momento en que abría los ojos hasta el momento que los cerraba. Jamás se aburría, pocas veces era presa de la nostalgia o de la ansiedad, y su estómago, a pesar del vientre prominente que le protegía, nunca se enfadaba demasiado como para protestar. China era un país poblado y a él le gustaba el contacto humano siempre que, como sostuvo el iluminado, se pudiera entrar y salir de las situaciones. Cuando no eran castañas eran piñones, cuando no hallaban espigas maduras encontraban bayas silvestres. El saco de tela guardaba su porción de dones terrestres día a día. El erudito Chen Li, un hombre de mediana edad, ricos vestidos y buena reputación, lo detuvo en su camino hacia las montañas del oeste en la época en que se miman y trasplantan los vástagos de la planta del arroz. ¿Eres seguidor del Buda?, le preguntó. Mi camino no tiene nombre, sonrió Budai. Creo en la santa risa y en la divina carcajada. La respuesta gustó tanto al erudito que confesó ser precisamente coleccionista de pequeños budas de marfil. Iba a Teshe Lu a comprar unas piezas antiguas amarillas y lustrosas. No le inquietaba la sabiduría ni le afectaba el destino de los pequeños seres. Lo único que queda cuanto el tiempo y las dinastías pasan, le confío el hombre del saco de tela, son las obras de arte. Pues por eso me empeño en reunirlas. El Buda, no sé si sabes, explicó Budai al erudito, dejó todas sus posesiones de príncipe detrás. Estoy convencido de que se hubiera reído de ti, que conservas fijezas momentáneas que nada tienen que ver con él. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, interrogó incómodo Chen Li. Porque los coleccionistas buscan, como el polvo, dijo Budai, un lugar donde acumularse, mientras que el Buda celebró el tránsito y el alabo de la disipación. Irritado, el erudito se sacudió las ropas y sin despedirse de él, viajero del saco, prosiguió su travesía montado en un caballo de largas crines, sobre cuyas humeantes heces Budai calentó sus manos. A ningún elefante se le ocurriría hacer obras de arte con los colmillos de otro, pensó. Están demasiado ocupados en escuchando el crecimiento musical de la hierba. Llegó a uno de los tantos puertos fluviales del río Amarillo. Una vendedora de naranjas, observando la deleitación con que Budai miraba las frutas, le dijo: te daré un par si me dices que es mejor para el niño que espero, que sea bueno o que sea inteligente. El vagabundo del saco de tela no quiso responder de inmediato. Le sorprendía que la gente le hiciera preguntas tan complejas y profundas, cuando su tosca apariencia reflejaba más despreocupación que sabiduría. Si fuera pintor, confesó, me pasaría horas admirando los colores y las formas de tus naranjas. Veo que te gustan, dijo la mujer. Responde, pues, a lo que te he preguntado y te daré un par. En el sur las he visto más verdes y más pequeñas, prosiguió Budai, y sin embargo su dulzura era picante y sus gajos regulares. Seguramente no eran tan jugosas como estas, dijo la vendedora. ¿Por qué demoras en el momento de saborearlas? Budai se inclinó sobre las frutas, entornó los ojos y aspiró su fragancia e imaginó el huerto, los árboles, la época sublime del azar, la avidez de los pájaros y el verde satinado de las hojas. Después vio las manos de los trabajadores, los cestos repletos de naranjas, el asombro del sol ante el dorado planentesco, todo en una sucesión de imágenes tan breves como nítidas. ¿Qué?, insistió la vendedora, ¿te decides? Budai se acarició la barriga, estiró su cuello y dejó caer estas palabras. La inteligencia nace de la sustracción, la bondad de la suma. La pobre vendedora de naranjas, sorprendida por sentencias tan enigmáticas, apenas sí se atrevió a decir que esa respuesta no era la que esperaba. Supongo que primero sumas las frutas y luego al venderlas, la aclaró Budai, las separas.
Así que decide tú qué es lo mejor para el hijo que esperas. Es verdad, exclamó la mujer, sin saber que, con exactitud de qué verdad se trataba. Toma, mereces una tercera naranja. Cuando Budai llegó al pueblo de Chie, vio hojas y cañas de bambú por todas partes, brotes para comer, palillos, cestas, flautas, peines y abanicos. Se celebraba la fiesta del cuento sin fin, a la que concurrían narradores de toda China para contar la fábula del oso panda longevo, el relato del perro que sabía volar, la historia de la mariposa enamorada del sol y el cuento de los instrumentos de música. Era uno de esos días transparentes que siguen a las lluvias otoñales, cuando se asan tabérculos y el arroz humea en las sopas verdes. Budai se anotó para participar con su cuento favorito. Viendo que era un hombre jovial y decidido, le ofrecieron bebida y comida sin límites. Cansado de tanto caminar, el viajero se lavó los pies, echó una siesta y se dispuso a escuchar con atención a los narradores. Los había tocados con sombreros de plumas, jóvenes y viejos. Estaban los que se acompañaban con un pequeño gong y los que intercalaban sus palabras con tañidos de laúd. Algunos eran tan seductores que la gente se dormía al oírlos, y otros tan intensos que nadie pestañeaba. Y había mujeres con un talento tan exacto para la mímica que cosechaban murmullos de aprobación apenas abrían la boca. Cuando le tocó el turno al vagabundo del saco de tela, dijo su nombre y empezó a narrar: El pájaro de la risa. En un lejano rincón de un país más lejano aún, cuenta que, habiendo perdido el rey y la reina la alegría de vivir, el deseo de compartir y el gusto de la mutua caricia, comenzaron a empalidecer y a enfriarse tanto que incluso en la época más torrida del año titiritaban el uno junto al otro sin saber qué hacer para remediarlo. Con su ascendencia sobre los demás, su influencia sobre los clanes era tan fuerte que casi todo el mundo había caído en una suerte de helado sopor emocional que les privaba de las palabras cotidianas y los silencios de los juegos íntimos. Fueron las ancianas, dice la historia, quienes decidieron que un niño y una niña, escogidos entre todos por hallarse en mejor estado de salud que el resto, se encargaran de buscar a Zui Xiao, el pájaro de la risa, la extraña y errática bubilla. Para ello tenían que ir al mercado de los pájaros, famoso por el exotismo de sus huevos, casi tan como por el bullicio que hacían sus dueños, y comenzar ahí sus pesquisas. La estación crecía a medida que Budai se adentraba. La expectación crecía a medida que Budai se adentraba en su relato. Un perro ladró y un anciano estornudó. Los niños llegaron al mercado cuando se hallaban en plena ebullición. Establecido a orillas de un lago, en el coexistían, charlaban y cambiaban pareceres aves de agua dulce y especies migratorias, bultríridos y limpiadores de parásitos. En verdad, allí no se vendían ni compraban huevos, sino que se intercambiaban cantos y silbidos cuyos tonos y gorgueos, según dicen, distribuyen las rutas de los vientos. Tanto poder tiene la música sobre el tránsito de lo que no se ve. Decididos y valientes, los niños preguntaron a una cigüeña por Xiu Xiao, pero la pobre no tenía la menor idea de cuál era el pájaro de la risa. Más tarde indagaron por su existencia al faisán, al calao, a la urraca, e interrogaron a la golondrina y al ruiseñor. Aunque las respuestas no fueran del todo evasivas, unos le enviaban a ver a otros y estos reenviaban a consultar a los primeros, como si juntos y por separado se negaran a confesar algo en secreto. Molestaron después al herrerillo y al pájaro azul de las hadas. Ante un charco de agua no muy limpia, un pato pareció sonreírles, pero tampoco él sabía que del pájaro de la risa. Le alumbraron largo rato entre el alacaudón y el gavilán. Presenciaron una fiesta de grullas y observaron la puesta del sol en sus crestas enamoradas, pensando que tal vez por ese motivo esas aves sabrían orientarse en su búsqueda, pero nada llamaba a la nada. Budai dio un repiso, solicitó agua, lo bebió, miró a su público y prosiguió. Muchos meses pasaron mientras los niños iban de aquí para allá. En su país crecía el tedio y la indiferencia. Hasta la rabia extendía una finísima malla de rencores, entre quienes pensaban que era injusto que todos tuvieran que pagar por el fracaso de dos, por más rey y reina que fuesen.
Venían las lluvias y pasaban de largo. Salía el sol y las nubes lo tapaban justo por encima de la ciudad. El arroz no sabía nada y el agua para beber era más turbia que cada día. Espesado a las horas, el, el tiempo transcurría para esas gentes como una maldición. Por fin, cierta mañana, sobre un arbusto espinoso, los niños encontraron a Xiu Xiao, el pájaro de Lisa. Como la reina y el rey lo describieron, de color de miel, con las alas negras y blancas y el pico largo. Los buscadores lo reconocieron de inmediato. Saltaban de rama en rama con gran agilidad de pulga y orgullo vivo. Humildemente se arrodillaron los niños ante el pájaro de la risa, solicitándole un favor. Queremos que vengas con nosotros a nuestra ciudad, le dijeron, pues el rey y la reina están tan aburridos y su vida se ha vuelto tan insulsa que de sus cabezas para abajo languidecemos todos. La bubilla abrió el abanico de su cresta y guardó unos instantes de silencio. Parecía pensar cuando en realidad miraba un punto fijo y en el cielo, buscando tal vez alguna oscura referencia en su memoria. La respuesta está en los dedos, chilló por fin. Si los dedos están en las manos en los brazos y los cuerpos en las personas que les corresponden. Los oyentes que de Budai, sintiéndose aludidos, se miraron las manos y palparon las uñas. Por descontado, prosiguió el narrador, que a los niños esa respuesta no les dijo nada, de modo que abrieron sus bocas con estupefacción y no poco desánimo. Pero veamos, inquirió el niño, ¿tienes o no tienes tú la risa salvadora? Xiu Xiao se rió como le correspondía hacerlo. Después, dado que no le gustaba demasiado los seres humanos, y menos aún los reyes, se volvió de espaldas y lanzó un tenue chorro de excrementos hacia los visitantes. ¿Esa es tu respuesta?, preguntó la niña. Por, por, por cosa tan estúpida hemos recorrido el bosque y desiertos. Tras mucho esperar, seguir su desplazamiento, retroceder y avanzar, dormir y despertar a sus pies, los niños consiguieron por fin que la bubilla consistiera en acompañarlos. Eso sí, debían regresar cantando una canción quien quiera que se equivocase en el menor tono o letra, frenaría de inmediato la marcha. La canción decía, Hut, 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 te toco a ti, Hut, 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 me tocas a mí. Si sabes dónde me harás reír, si sabes cómo nos vamos a divertir. Considerando que la canción estaba en la lengua de la bubilla y el acento del pájaro de la risa no era precisamente claro y comprensible, los niños vieron su camino de regreso interrumpido 100 veces, debido a los errores de ideación. Para detentar la sabiduría de algo tan cómico y ligero como la risa, el ave aquella parecía demasiado rigurosa y exigente. Las gentes que escuchaban a Budai asintieron en silencio. Un caballo relinchó a lo lejos, la luz viró del oro claro al bronce oscuro. Cuando llegaron a la ciudad, siguió el cuentista, todo el mundo estaba recostado contra troncos o paredes, somnoliento o dormido junto a fuegos de mal apagados. La bubilla revoloteó sobre la casa de los reyes y les hizo salir con una tremenda carcajada, seguida por un chorro de excrementos que fue a dar en el ojo izquierdo del monarca. El olor era tan espantoso que todos, hasta el más pequeño, se llevaron las manos a la nariz. La bubilla les dio a los niños que reunieran a todos los habitantes de la ciudad, pues quería hablarles de mala gana. Débiles, aturdidos por tanto sopor y aburrimiento, las gentes se agruparon formando un círculo y dejando a los niños en el centro. Para empezar, dijo la bubilla, solo hablaré si alguien encuentra el peine de luz que estaba pasando por la cabeza cuando un entrometido abrió la puerta de mi espejismo. Soy todavía debajo de esta apariencia la doncella Sonrisa, pero me llaman pájaro de la risa, porque desde que rompieron mi espejismo no hago más que buscarme a mí misma. Abriendo y cerrando mi cresta, sé que será difícil volver a ser lo que era, pero el sol me dijo que si aliviaba a otros cuando me lo pedían, se acortaría el tiempo de mi sortilegio. Ah, exclamaron dos muchachos llevándose una mano a los labios. Budai les sonrió, dándoles a entender que también a él la historia le parecía conmovedora y fantástica. Las protestas se extendieron como un reguero de susurros entre pecho y pecho. Prosiguió el hombre de saco de tela. Había que volver a salir en busca de algo. No se acabaría nunca el movimiento, jamás la desazón. Un momento, gritó el niño. Sé que estamos cansados y desanimados, pero la pereza
es mala consejera. Si nadie quiere ir, iré yo. Y también yo, agregó la niña. Budai volvió a beber, carraspeó, se palpó la barriga y continuó. En determinados desiertos, durante la estancia seca, los espejismos crecen en el horizonte como setas líquidas, con, con, semejantes a extensas láminas de agua falsa. Parece que la tierra esté entera hierve y el que el sol escupe polvo sobre ella. Era lógico entonces, dijo la bubilla, a quien llamaban el pájaro de la risa, que habiendo perdido su peine en un lugar así comenzaron a buscarlo entre los espejismos y que, una vez hallado, y se lo recuperaban, envuelto en las cáscaras de un huevo de gallina salvaje, lo trajeran a la ciudad, entonando la canción que ella les había transmitido. Resignados pero animosos, los niños se pusieron en camino una noche sin luna. Al amanecer del segundo día llegaron al extenso desierto los espejismos. Llevaban consigo grandes sonajeros y lanzas para apartar a los animales salvajes, y de sus cuellos colgaban protectoros de dos plumas de pájaro de la risa. El viaje no los alegraba demasiado y aquel paisaje aún menos. Los espejismos eran tantos y tan variados que comenzaban a sospechar que era cierto, como dijo la bubilla, que estaban hechos de puertas transparentes que abrían hacia otra realidad. Cuando creían por fin haber llegado al corazón de una de estas brillantes ilusiones, ocurría que se les esfumaban de la vista como los párpados cuando se repliegan hacia las órbitas del ojo. La sabubilla, empero, y para ayudarlos les había dado una canción, una contraseña en forma de acertijo que decía así: o ves el horizonte debajo de tus pies o nunca cesará de alejarse. Muchos de los que oían a Budai se miraron el calzado, se encogieron de hombros y tocaron la tierra sobre la que estaban sentados. Fue la niña quien, fatigada de tanto andar y andar, resolvió el enigma. Quedémonos quietos, dijo. Puede que en un instante determinado el día del espejismo que buscamos asome por la punta de nuestros pies y dentro de él encontremos el peine de luz del pájaro de la risa, o sea, de la doncella sonrisa. Dicho y hecho, bebieron 10 sorbos de agua cada uno y durmieron hasta que el crepúsculo le tiñó todo de color de las rosas. La niña se despertó, miró al suelo y vio la piedra blanca de bordes estriados en la que parecía estar guardando bajo un tipo fósil, el peine de luz. «Esté seguro de que está ahí», dijo el chico. «Hut, hut», cantó la niña. «Hut, hut, hut», decidía a no espantar la belleza del hallazgo. Con sumo cuidado introdujeron la piedra con el peine de luz en el interior de la cáscara de huevo de gallina y retornaron a la ciudad. Budai calibró el grado de la atención que había en el aire, se rascó la calva y prosiguió. La bubilla dio una voltereta abriendo y cerrando su cresta cuando vio lo que le traían. Parecía feliz de que los niños hubieran dado a su delicado instrumento de cosmética personal. Toda la piedra como el pico extrajo el peine, la apoyó en una de sus alas y comenzó a peinarse con auténtica furia, como si quisiese reducir así el tiempo de condena y deshacer de golpe el hechizo que le encerraba en su forma. Y fue entonces, queridos oyentes, sostuvo Budai, cuando ocurrió el milagro. La ciudad íntegra, las casas y los perros, las gallinas y los cachorros de cocina, deformándose, vaciándose de pena y llenándose de vida, entró en un espejismo a través del cual cada miembro de la comunidad fue primero un animal de bosque, luego alguien de otra raza y otra región, y finalmente los cuerpos de unos en las almas de los otros. Ocurrió de tal modo que, transformada en una impalpable criatura, la doncella sonrisa de un color blanco más deslumbrante que la sal marina, titilando como la espuma, sinuosa como la leche, a punto de devenir manteca, con el aspecto de un ser etéreo y al mismo tiempo real, viendo todo lo que el desbarajuste les dijo: habéis perdido la risa, ahora lo sé, porque cada quien quería ser otro. Estabais donde no erais y erais donde no estabais, explicando lo cual fue directamente hacia los reyes y les enseñó los puntos precisos del cuerpo en los cuales se ocultaba la risa. Budai hizo lo propio, se levantó la túnica remendada y exhibió el trasero, las axilas, el cabello, el cuello y las piernas, causando un estruendo tan grande de risas que hubo que esperar el retorno de la cámara para proseguir. Y fue así, concluyó, como se recobraron las cosquillas y con ellas el tacto, el amor y la diversión. Sin embargo, desechó que fue el espejismo.
El pueblo observó que los reyes se alejaban transformados en unos fantasmas tan viejos como el abuelo de las tortugas, y que en su lugar era la pareja de niños la que ahora reinaba. Curiosamente sus rostros eran iguales a la de los reyes, de tal modo que nunca se llegó a saber si la impresión de vejez había sido producto de la tristeza ambiente o si la condición real imponía un mismo tipo de cara en todas partes. Entretanto, el pájaro de la risa no pudo, por desgracia, retener el peine de luz y con él su forma anterior de doncella, de la risa. Por eso le quedó desde entonces en la cabeza la memoria despeinada de ese hecho. De allí donde va chimenea en chimenea y en granero, repite hut, 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 tratando de que alguien lo necesite bastante como para que, ayudando a otros, pueda recuperarse a sí mismo. La historia agrega que cuando la bubilla se alejó no olvidó decirles a los hombres y a las mujeres que guardaron los trozos de huevo de la gallina salvaje en un sitio seguro, por si acaso debían volver a partir en busca del milagroso peine que, con el constante rodar de las piedras tras el lavado de las lluvias, acabó por perderse en alguna sinuosa ocre riada de las que habitualmente se producen las tras fuertes, súbitas tormentas estacionales. Desde el momento en que Buda empezó a contar cuento y hasta que lo acabó, el crepúsculo oculto, sus rosas y un titilante racimo de estrellas lo reemplazó. Por descontado que hubo quien quiso saber autoría de la historia y quien dijo haber visto alguna vez una bubilla, pero el hombre del saco de tela no respondió a ninguna pregunta. Alzó los brazos, respiró hondo, los dejó caer y estalló a caer en carcajadas siendo imitado a los pocos segundos y creando un ambiente, una curiosidad mezcla de olvido y presencia de vaguedad y certidumbre. Más tarde recibió felicitaciones de unos o dos de los narradores, quienes le pidieron permiso para contar el mismo relato en otras ferias y fiestas. Por supuesto que sí, sonrió Budai. Entretener disipa la pena. ¿A dónde vas ahora?, le preguntaron. La noche nunca duerme, dijo. El día no cansa de observar lo que revela. Vuelve el año que viene y cuéntanos otra historia, por favor. Si acaso me pierdo, comentó Budai, preguntadle el camino a las estaciones, que saben tanto de viajes como de retornos. Al día siguiente, cuando Budai llevaba una larga hora caminando, oyó una voz a sus espaldas. Espera un momento. Era un aldeano de Chie, uno de los que había disfrutado de su historia. Tengo que preguntarte algo. Tú dirás, ¿es malo que un niño de 6 años no haya reído nunca? El hombre del saco de tela lo miró extrañado. Se trata de mi sobrino, el hijo de mi hermana, Peonía Roja. ¿Qué le sucede? Es incapaz de esbozar la menor sonrisa y mucho menos de reír, y sin embargo no parece enfermo. Algún punto habrá por el que se pueda entrar en su corazón. Le hemos intentado, parientes y médicos, pero su pétrea expresión no se ha movido ni el grosor del dedo hacia el placer del sonreír. Budai acompañó al hombre a la casa de su hermana Peonia Roja, la cual quedaba en el camino de los vientos. Al ver al chico y palparle los pulsos, comprendió que se hallaba escaso de afecto, pues su madre tenía otros hijos a los que atender. Era viuda y vivía en un miserable huerto y una vaca de expresión estúpida. Aceptó un agrio té de camelias blancas, mordido un par de galletas rancias, suspiró de unas vueltas, hizo sonar su vientre como un tambor y finalmente le dio un intenso, cariñoso abrazo al niño cuyo silencio superaba al de los leños abandonados. Peonía Roja y su hermano se pararon expectantes. Por 3 veces repitió Budai el abrazo, aumentando en cada ocasión como preciosos jadeos la temperatura de su cuerpo. Cuando parecía que no iba a ocurrir nada, el niño comenzó a parpadear y a parpadear, despertando del sueño de su apatía, emergiendo como una mariposa de la crisálida de su indiferencia. Miró a cada uno de allí presentes y mostró todas las sonrisas acumuladas durante años en una expansión de labios felices. ¿Qué le has hecho?, preguntó la madre Peonía Roja. En el abrazo nuestros oídos escuchan lo que no se dice, respondió Budai. Dejando atrás el hogar de Peonía Roja, Budai continuó su camino después de haber besado 10 veces al pie izquierdo del niño,
que había recuperado la sonrisa y 10 veces el derecho, pero antes, empero con una sonrisa no extensa de tristeza, le dijo a su madre: ¿Cuántas, cuántas, cuántas veces la familiaridad produce extrañeza y los extraños, por el contrario, un asombroso sentimiento de amor? Si el niño tuviera un padre como tú, sostuvo la mujer, otro gallo cantaría. Budai no se dio por aludido. Tras unos segundos rascándose la barbilla, comentó: ten al niño cerca cuando estés con la vaca. ¿Por qué? ¿Conoces el proverbio que dice: las vacas de la estupidez nutren a los genios de la luz? No lo había oído nunca, dijo Peonía Roja, mirando con atención a su pobre animal, fiel compañía de sus largas jornadas. Lo cierto es que Budai acababa de inventarlo, como tantas otras veces. Había comprendido por experiencia que la solución a los problemas humanos estaba más cerca de lo que se sospecha, a condición de que uno mueva un poco las cosas de su sitio habitual. ¿Algo más?, preguntó la mujer. Sí, dijo Budai, tienes que hablar con la vaca y abrazarla como he hecho yo con tu hijo. Pero si es un animal, inquirió la mujer, ¿entiende nuestro idioma? ¿No entiende nuestro idioma? Eso es lo que tú crees, razonó el hombre del saco de tela. Acto seguido fue hasta la vaca, le acarició la testuz y comenzó a imitarla con tanta delicadeza. Empezó a rumiar en el vacío con un arte tan consumado que el hermano de Peonia Roja le pareció que, además de cuentista, ese hombre debía de ser un mago. Budai movía el trasero y las orejas, giraba la cabeza de lado a lado, suavemente, hasta que la vaca abrió de pronto su enorme bocaza y, aprovechando la concentrada admiración de su dueña, el hombre del saco de tela, apelando al arte de la ventriloquía, dijo en voz ronca: las frutas se duelen de que no las coman, los besos de que no los roben. Santo cielo, gritó Peonía Roja, la vaca ha hablado. Santo cielo, gritó el niño, que había recuperado la risa. ¡Qué hambre tengo! En Qingyang, la aldea que llamaban Sendero Iluminado porque quedaba en un valle que tenía una sola vía de acceso, bordeada de sauces, junto a los que discurría un frío arroyo cantor. Como por arte de primavera el sol derrama una luz verde y el tiempo se detenía para deslumbrar sus horas.